Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Vamos a comenzar esta clase que se centra en una evaluación relacionada con un ensayo, un trabajo de investigación y la exposición. Voy a pasar a compartir pantalla para leer la pauta de trabajo, para que tengamos todos claridad en lo que se va a evaluar. La fecha de entrega y exposición era hoy, 14 de junio, y la evaluación tenía como objetivo que junto al grupo de trabajo investigaran en profundidad acerca de una poética teatral, rescataran y relacionaran conceptos vistos durante el semestre y de esa misma forma realizar sus propias reflexiones. La instrucción era conformar el grupo de trabajo y en base a eso escoger un director, intérprete para poder trabajar. Y tenía que tener presente el realizar una exposición para poder entregar de manera sintética la información a sus compañeros. Por lo mismo, chicos, les pido que sean activos en cuanto de sus compañeros. Esta exposición no lo tomemos como una exposición para cumplir o para que el otro compañero cumpla su tarea y exponga. Sería ideal que hiciera preguntas, que hiciera comentarios, una opinión, pero lo digo desde el hecho de respetar el trabajo de los compañeros que exponen y de generar una clase de por sí, ¿ya? De respetar el trabajo que investigó cada uno. No sé si me estoy haciendo entender, pero que sea, ojalá, activa la clase, ¿ya? Es una clase más. Bueno, en cuanto a la introducción, perdón, al ensayo en sí, habían tres aspectos importantes que eran introducción, desarrollo y conclusión, donde en introducción y conclusión, bueno, casi lo que todos sabemos, ¿cierto? Introducir al lector en lo que se va a leer, dar un pequeño resumen de la idea principal, al igual que en la conclusión, sintetizar aspectos claves del ensayo, entregar un punto de vista y una reflexión. Y en cuanto al desarrollo, era importante considerar lo siguiente: entregar antecedentes biográficos, una breve reseña de la compañía, el colectivo, autor que se va a trabajar. De acuerdo a eso, asociar dos o más conceptos vistos durante el semestre y argumentar la elección, ya, o sea, respaldar ese punto de vista. Y, perdón, identificar aspectos de la poética del autor, autora y desglosarlo en trabajo del intérprete, trabajo como director, relación público-espectáculo y puesta en escena. Y otorgar ejemplos mediante material audiovisual, fotografías, análisis, etc. Y en cuanto a la exposición, que es lo que nos compete hoy, un máximo de 15 minutos, presentar un apoyo audiovisual con un contenido preciso y dinámico, participación de todos los integrantes del grupo donde se evidencia un manejo del tema, un lenguaje claro y apropiado para la actividad. Y lo demás tiene que ver con aspectos formales que ya lo han trabajado en otros informes, y que eso obviamente va a ir en la evaluación que yo haga la evaluación que haga de por sí del informe, ¿ya? Bien, chiques, justo 12:15, así que tienen 15 minutos para exponer y eso. Comiencen cuando ustedes necesiten. Ya. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros, compañeras, compañeres. Junto a mis compañeros Felipe Páez y Mauricio Cortés, el día de hoy expondremos sobre la extravagante poética de Abel Ascona, quién es él, cómo es su arte y qué conceptos son los que caracterizan a este artista. Bueno, antes de empezar, debemos contextualizar e informarnos sobre qué es la performance. Bueno, esta es una especialidad ligada a las artes escénicas
conocida como el arte de acción, la cual para ser ejecutada debe tener 4 elementos básicos, que son el cuerpo, el tiempo, el espacio y la relación que tiene entre el performer y su público. Bueno, estas intervenciones tienen el objetivo de manifestar, denunciar un tema en común, expresar libremente temáticas controversiales y, bueno, no existen normas que digan cómo debe regirse la performance, haciendo que ésta tenga su propia libertad. Es una rama en la que existen distintos tipos de performance también, como por ejemplo está el happening, el fluxus, el collage, el body art, entre otros. Esta disciplina también es muy poco conocida aquí en nuestra ciudad de Antofagasta. Bueno, compañero, ¿puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Sí? Bueno, Abel Lascona es considerado como uno de los performers más destacados mundialmente, ya que él nos introduce a una forma de arte completamente distinta, a un arte completamente nuevo, a la que no estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestra ciudad, Antofagasta, debido a que aborda temas que siguen siendo tabú en nuestra sociedad. Esto hace que el artista reciba demandas, amenazas, quejas o también orden de detención hacia su trabajo. Bueno, todas las obras de Abel Ascona presentan temáticas como la prostitución, el suicidio, la sexualidad, la drogadicción, entre otras temáticas, que, bueno, que sin duda alguna, para el receptor o para el espectador, son relevantes para su reflexión personal, ya que rompen o pueden romper de cierta manera, junto al artista, los tabúes que nos han impuesto a nosotros bueno, en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, Abel Luján Ascona Gutiérrez nació el 1 de abril de 1988 en la ciudad de Madrid. Verónica Luján Gutiérrez era la madre biológica de este y ella ejercía la prostitución, era alcohólica y drogadicta. Ella da a luz a Abel en la Clínica Montesa de Madrid, que es una institución religiosa dirigida a las personas que están excluidas de la sociedad y que están en situación de indigencia o en la calle. El padre de Abel Ascona era un total desconocido y bueno, la madre biológica de este lo abandona en la clínica y las religiosas de la institución entregan al menor a un hombre que tiene un vínculo con la madre biológica. Este caballero lleva a Abel Ascona a la ciudad de Pamplona, donde ahí el artista comienza a tener una vida de maltrato y también de abandono. Ya a sus 4 y 6 años, Ascona comienza a ser acogido por una familia navarra y a sus 7 años es adoptado oficialmente por una joven católica. En ese mismo instante, él comienza a estudiar en un colegio católico y comienza a tener problemas de adaptación a su nueva familia y y a la institución educacional en donde él estaba. Luego, tiempo después, a sus 13 años, él es expulsado de este colegio por malas conductas, por delinquir también, porque igual como que robaba algunas partes del establecimiento a sus propios compañeros. Ya en su adolescencia, él comienza a realizar obras en el año 2005 y en ese año era estudiante de la Escuela de Artes de Pamplona. Bueno, ese mismo año él ingresa a 2 clínicas psiquiátricas ya que tiene problemas mentales y varios intentos de suicidio. Luego de tener tratamiento y darse de alta de las clínicas, él comienza a manifestarse en la calle, en las calles de Pamplona, con el objetivo de denunciar o de manifestar las temáticas, como ya mencioné anteriormente, del abandono, la violencia, el suicidio, entre otras, siendo así detenido varias veces. Bueno, transcurre el tiempo y a sus 18 años él decide abandonar a su familia y regresa a Madrid en una situación de pobreza y
y comienza a delinquir y a ejercer la prostitución a sus 18 años. Bueno, esta artista, como dije anteriormente, tiene una dura infancia y con esta se impulsó y se inspiró en realizar distintas performances, y él se rige más por hacer el performance de body art. Este performance también, o sea, perdón, este performance también realiza el arte de instalación, hace escultura, pintura, también realiza, y videoarte, también hace videoarte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí está, escultura, escritura, arte de instalación, pintura y videoarte. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre los conceptos relacionados al artista. Vamos a hablar primero sobre la micropoética y la macropoética. La micropoética de este artista está ligado, bueno, como sabemos, está ligado a la esencia o al estilo o la poética de él mismo, ya que todas las vivencias que él transitó en su infancia lo ayudan a crear una nueva concepción, entre comillas, de arte que es completamente diferente, incluyendo temáticas bastante tabúes que generan interés, que generan controversia hacia las personas que les hace ruido personalmente. Otra característica importante de este performance es que él utiliza la performance como herramienta pedagógica, con el fin de poder transmitir su visión de performance y cómo poder realizar esta misma. Aquí él realiza talleres presenciales, talleres online, donde varias personas se juntan entre sí y comienzan a aprender, a trabajar en conjunto, a navegar, a conectarse entre sí y organizar su forma de trabajo su forma de trabajo para realizar las performances que él realiza. Eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como hablaba mi compañero, queríamos nombrar otro concepto más antes de entrar a la poética, que es el tema del convivio. Al hacer estas reuniones se encuentran varios individuos y hay en un espacio y en un tiempo en común. En el caso de este performance se establece, como ya hemos mencionado anteriormente, un vínculo directo en la mayoría de sus performances con los espectadores, principalmente. El apogeo del origen convivial se engendra a través de las propias acciones físicas que realiza este autor, las acciones literarias, la relación que tiene con los objetos, etc. Estos rasgos son los que le dan una significancia muy subjetiva a las personas que comparten este espacio en común con él. Otro término que se puede desprender de esta relación entre la micropoética, la macropoética y el convivio es la liminalidad. Este es un concepto esencial en la performance, debido a que dentro de la pieza artística se logra visibilizar una subliminalidad en el momento en que el espectador ingresa al tiempo y espacio del performance del artista. Es decir, ingresa a la performance, ocasionando así una sola realidad albergada en lo liminal. Bueno, ahora pasaremos a hablar de la poética en sí de Abel Ascona. La poética de Abel tiende a crear un arte en que el realismo y la ficción se mezclan. Sus obras crean un lenguaje en un nivel complejo de percepción, donde tanto los registros simbólicos como a nivel de experiencias se inscriben en el mismo periodo de agitación. La trama de sus performances, en su sentido típico, es a menudo marginal. Sin embargo, en realidad, como que siempre se impone la distensión, tensión del círculo sexual, configurando así una nueva dimensión de la corporalidad, que aflora la idea misma de la identidad en la imagen corporal que él nos propone. Bueno, el artista ha convertido su cuerpo y presencia en indispensable territorio para la experimentación, tomándolo como materia prima y valiéndolo como detonante de cada proceso creativo.
Sus obras artísticas son consideradas altamente autobiográficas, ya que suelen explorar disciplinas con las que ahonda en cuestiones que abarcan, como ya hemos mencionado anteriormente, temas como los derechos humanos, las injusticias sociales, el género, la diversidad, etc. Bueno, este performer se diferencia de los demás, puesto que en las performances realiza acciones que involucran la participación, por lo general, de los asistentes, de los espectadores o de la gente que lo va a ver, creando esta relación interactiva que existe entre ambos. Bueno, es así como el receptor se convierte en un partícipe activo y reflexiona sobre la propuesta que quiere entregar el artista en sí. Bueno, se sostiene también que hay una relación entre la puesta en escena, las vivencias de Ascona y el público, debido a que mayoritariamente el artista y el espectador comparten experiencias similares, impulsando a Abel Ascona a atravesar el pasaje de lo liminal, como decía Tomás, bueno, sin retorno alguno y para convertirse en un intérprete relevante en la performance. Bueno, a continuación describiremos algunas de las performances que ha realizado Abel Ascona. Partimos con Alguien Más. Bueno, Alguien Más fue presentada en el año 2014 hasta el 2016 en un museo, se llama Museo Leslie Loman en New York. Este fue como un evento que se llamaba Queer New York, así se llama el evento. Bueno, acá vemos a Ascona, Abel Ascona con un colchón blanco, con un balde de agua, con un cepillo de dientes. En esta performance, el artista ofrece su cuerpo gratuitamente y sin reglas. En esta ocasión, el espectador está obligado a tener relaciones afectivas y sexuales con el artista para así poder ingresar al evento que se estaba dando en ese museo. Eh, la intervención consiste, bueno, como dije anteriormente, en los 3 colchones que están ahí posicionados paralelamente, con unas sábanas blancas, con el balde de agua, y cuando Ascona está con un cliente, él se cambia de colchón, se asea todo el cuerpo, se limpia para recibir a la otra persona. Durante el transcurso de esta performance, el cuerpo del artista se empieza a enrojecer, empieza a estar cansado, se empieza a desgastar, su energía empieza a bajar, etc. Siguiente diapositiva. Bien. Bueno, la siguiente performance se titula La Sombra. Bueno, esta performance busca dar voz y consuelo a aquellas 30 víctimas que en el pasado fueron abusadas o abusados sexualmente en su infancia, que hoy en día ya adultos y adultas tuvieron la posibilidad de contar su vivencia mediante la pieza artística a la Ascona o él mismo los invitó. Bueno, esta constaba en primer lugar de que le contaran sus relatos en distintos parques de Pamplona y luego él tomara una fotografía del lugar. Bueno, esta performance es llevada al arte de instalación, en donde en las galerías y museos se rodea el espacio con las 30 fotografías de los columpios de parques infantiles y sus relatos de abuso sexual. Bueno, es así como esta puesta en escena se embellece con emoción, pero a la vez se genera una atmósfera de recuerdo traumático por parte del artista y por parte también de los que le fueron contando su experiencia. Describiendo metafóricamente los columpios en los parques que representan a los niños y niñas afectados por la violación infantil. Bueno, Ascona está sentado en uno de los columpios e invita a quien quiera escuchar los relatos de los damnificados o incluso el propio de él. Bueno, finalmente la última obra, Pederastia, del 2015 al 2021, esta es considerada la performance más caótica del Niño Terrible. Es un fragmento realizado con 242 hostias consagradas, en la cual alude a las instituciones religiosas y cómo éstas han vulnerado los derechos de los niños. Bueno, el artista, motivado por sus vivencias de abuso sexual en su niñez, lleva a cabo esta performance
en donde comienza a asistir a 242 misas, guardándose las hostias consagradas, con la finalidad de escribir la palabra pederastia. Bueno, esta cifra representa los casos de abuso sexual cometidos por la Iglesia Católica. Gracias a esta instalación se genera un ataque hacia el performer de parte de los eclesiásticos, generando manifestaciones, querellas, juicios y demandas. El artista presenta esta performance en un museo en donde comienza a escribir la palabra pederastia en el suelo, como podemos observar allí en las imágenes, se desnuda. Luego se coloca al lado de las hostias consagradas, totalmente desnudo. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para finalizar, podemos sintetizar y comprender que las performances de Ascona son caminos en los cuales conduce al espectador para que éste mismo pueda comprender el mensaje, romper los tabúes impuestos por nuestra sociedad, romper lo prohibido y explorar nuevas sensaciones, nuevas, ¿cómo se llama? Sí, nuevas sensaciones. Y ya para dar como una opinión general de nosotros, quisimos elegir a este artista ya que igual la performance no está bien como eh, conocida acá en la ciudad de Antofagasta, ya que se le conoce más como performance a una intervención callejera, a un flash move en donde duran como 5 o 6 minutos que tienen casi la misma finalidad que la performance, pero a la vez no. Entonces, como grupo, opinamos que este artista nos trae una nueva concepción de arte, una nueva concepción de arte en donde podemos manifestar, donde podemos decir todas nuestras sensaciones que están acá en nuestro cuerpo, todo lo que podemos expresar durante la performance. Sentimos que es algo muy maravilloso, ya que igual, como dice la palabra performance, no tiene reglas, no tiene normas, no se rige de nada. Es muy libre y podemos expresar lo que sentimos a través de esa disciplina. Eso. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeres y profesoras, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chiques, muchas gracias. Bueno, le iba a preguntar como que qué rescataban de manera personal de él, pero ahora al final Felipe igual nos dio como esa visión. Sí. Bueno, ¿alguien de los compañeros quiere comentar algo, opinar algo o preguntar algo a quienes expusieron? ¿No? Bueno, agradecerles, chicos, fue bastante claro lo que pudieron presentar. Se agradecen las imágenes, la visión del artista, que creo que está como bien transmitida por parte de ustedes por medio de la investigación. Y eso, muchas gracias. Igual, Dígame. quería comentar algo cortito que igual, bueno, en cierta forma lo que él hace es como una manera de liberarse, o sea, apoyándome en lo que decía Felipe, y liberarse de los prejuicios, de los tabús, que, bueno, que ciertamente han existido por varias décadas en nuestra historia. Y siento que es como un acto súper político de parte de él, y muy arriesgado a la vez, muy arriesgado porque bueno, con todas las controversias y todas las demandas que le han puesto a él por dedicarse a lo que hace, pero también es muy enriquecedor para quienes lo puedan o quieran vivir a través de las propias performances que hace él. Eso. Sí, a mí igual me gustaría agregar algo chiquitito, que él es su propio director y usa su cuerpo, la poética es su poética es su cuerpo, lo que ha pasado, sus vivencias y todo eso. Y eso es lo que importa, así que invito a los compañeros a que lo lean, porque es muy interesante. Eso, gracias. Yo quiero agregar algo chiquito, pero no es lo que están hablando mis compañeros, sino que quería pedir disculpas a usted, profesora, por
tantos mensajes de WhatsApp que le he mandado en la semana pasada, pero ya lo supimos solucionar. Ya estamos acá, ya presentamos. Así que eso. Muchas disculpas y muchas gracias por la atención. Sí, no, tranquilos, si no hay disculpa en eso. Yo les indiqué que podían escribirme en la semana, que no tenía problemas en responder. Igual he estado un poco a full, pero he tratado de estar y responderles a tiempo. Y por eso también les agradezco en presentar. Ahora que estaban hablando, justamente, bueno, una reflexión personal, pero pienso, ¿se podrá sanar por medio de la performance? Sanar, así como comillas, a lo mejor no busca él eso, sino que evidenciar algo que pasó, pero como que lo invito a la reflexión, o sea, creo que la mayoría de los directores busca purgar algo en cuanto a su vida, a su vivencia, o sea, lo veíamos con Cantor, que vivió la guerra mundial y que lo traspasa en sus obras hasta el final de sus días, y en él también, o sea, el tema toca el abuso infantil, evidencia algo que a veces se pasa por encima, o sea, en Chile se vive abuso sexual infantil, está el Sename, que es horrendo, que es horrible, se vive el tráfico de órganos de niños, pero lo pasamos como si nada, o sea, y se agradece que, bueno, no vive acá, pero se agradece que haya alguien que está de otra manera, a lo mejor es un poco chocante para ciertas personas, pero de alguna manera él lo evidencia, o sea, creo que es como algo súper rescatable, como dicen ustedes, a lo mejor de traspasar aquí, o de hacer acá, y lo otro que me parece muy bien que lo contextualicen a la ciudad, porque si hablamos de Chile, siempre nos vamos a estar yendo a Santiago, pero si hablamos de Antofagasta, obvio que faltan momentos de romper, de irrumpir un espacio, ¿cierto? Y con un mensaje súper potente. O sea, alguien puede ver, hay unos puntitos blancos, pero si te explican lo que tiene que ver cada hostia, que es cada misa, que tiene que ver con abusos infantiles cometidos por iglesia, que obviamente no es solo iglesia católica, en este caso el símbolo es de la iglesia católica, que es una hostia, pero instituciones tanto religiosas, incluso educativas, lamentablemente han caído también en el abuso infantil. Entonces creo que es como importante igual quedarnos con eso, el que yo quiero decir, el cuánto puedo purgar también de lo que me pasó y que a otro le puede servir de igual forma para sanar o reparar. Eh, por ejemplo, esa performance de los columpios, yo decía, bueno, ¿y en qué queda? O sea, se cuentan sus problemas, pero ¿qué queda ahí? También hay que tener un cuidado, o sea, ya, es como cuando se juega con el tema de la memoria emotiva. Acuérdate de algo que te hizo daño y llora con eso para que resulte en un momento de la escena, pero y después yo soy la que queda mal con eso. Entonces, a lo mejor ahí hay que, bueno, lo tiro solo como algo de reflexión, ¿cierto? Cómo se evidencia algo, se muestra algo doloroso, pero cómo también como intérprete lo reparo o busco protegerme también. Pero eso, muchas gracias chicos por lo presentado. Vamos al otro grupo, ¿les parece? ¿O necesitan un tiempo para prepararse? Catalina, Vamos, Benja, profe. ya. Bueno, vamos. Voy a compartir pantalla. Si en algún momento se me pega, voy a tener que apagar la cámara, pero hasta el momento me va bien, ¿ya? Por ahí. ¿Se ve bien? Sí, Ya, genial. Mis compañeras están aquí. Claro que yes. ¿Se escucha? Sí, sí, Melanie. Sí, sí. Ya, genial, ya. Vamos a partir entonces.
Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablarle un poco acerca de la performance en Chile y el movimiento feminista. Primero que todo, vamos a hablar de performance, ¿ya? La performance se empieza a observar a comienzos del siglo XX y es influenciada ya en un comienzo, por el dadaísmo, el futurismo, el constructivismo y el surrealismo. Aquí en pantalla pueden ver, se ve bien completa, ¿cierto? Que tengo acá como un... Sí, sí se ve. Lo siento. Aquí en pantalla pueden ver 3 pinturas, ¿ya? Esta de Bárbara Stepanova, de Frida Kahlo y de Susan Duchamp, de este tipo de inspiración que obtenían las performances, ¿ya? La palabra como tal empezó a ser utilizada mayormente en los años 70, primeramente para definir manifestaciones de la época, ¿ya? Y actualmente, según la RAE, está definida como actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador, ¿ya? Esa es la definición teórica de la palabra performance, ¿ya? El estudio de esta rama del arte es un desafío para todos los artistas, historiadores, porque tiene ausencia de reglas, ¿ya? Tiene ausencia de reglas, de estructura al momento de crear. Pero sin embargo, existen elementos característicos que pueden abordar el concepto, ¿ya? Según Francisco González Castro, lo aborda como una práctica que involucra una acción, un hacer, que desprende, ¿cierto?, un cuerpo, el que puede ser individual o colectivo, que va a ser como en el caso que vamos a plantear más adelante. No obstante, esta definición ya del hacer, de la acción, de los cuerpos en escena, igual es una definición controversial ya, y varía según la poética de cada artista al momento de crear. Y de este modo se puede plantear la performance como un libro en blanco, ya como un libro en blanco en un comienzo, abierto a manifiestos y poéticas que puedan ser modificados para expresar o reflejar la visión del artista. Claro, de esta forma la performance se termina convirtiendo en un recurso poderoso que requiere una constante motivación, que requiere un constante replanteamiento para poder emerger, y aún así no termina siendo consolidado como una rama artística, siendo de esta forma una representación liminal irrepetible, ¿ya? Porque la performance se puede hacer en un lugar, en el mismo contexto, pero al igual que una obra de teatro, no es repetible de la misma forma, con las mismas acciones por una segunda vez. Y en este caso, en el caso de la performance, es mucho más, está mucho más conectado con esto porque tiene un contacto con los espectadores. Los espectadores no siempre son los mismos y siempre tienen reacciones diferentes ahí en el en vivo. Entonces eso hace que sea irrepetible, ¿cierto? Sin embargo, pese a lo difuso que puede ser este concepto, esta rama artística, aún así requiere de un proceso teórico importante, ¿ya? Donde existe un proceso de investigación, un proceso de exploración que termina teorizando la performance antes de ser montada. ¿Ya? Entonces vamos a observar ahora la performance en Latinoamérica y en Chile, ¿ya? Somos conscientes de que el arte se ve alterado por su contexto histórico, ¿ya? El arte en todas sus gamas siempre está alterado y modificado por un contexto cultural e histórico, y es aplicable para todo, y en este caso también para la performance, ¿ya? Pese a la diversidad que puede existir en metodología, en enfoques, la performance latinoamericana se ve caracterizada por una lucha social en los años 70. ¿Ya? Esto debido a que varios países se encontraban en contextos de complejidad, como por ejemplo Chile, que se encontraba bajo dictadura, ¿ya? La performance finalmente nace como una necesidad de manifestación y renovación artística,
en Chile comienza a manifestarse esta rama en una época de crisis, en la época del golpe militar, en 1973, y pese a grandes cantidades de movimientos que habían, grandes cantidades de manifestaciones, estas fueron censuradas, al igual que miles de expresiones artísticas de la década, lo cual también llevó a artistas chilenos a ser censurados y exiliados. Pero sin embargo se fueron haciendo exposiciones y manifestaciones yendo en contra de todas estas reglas, ¿cierto? Dentro de ello tenemos aquí en la imagen del centro, ya podemos ver esta que se llama, denme un segundo, 22 acontecimientos para Goya, en donde la imagen recurre a fusilamientos de prisioneros que podemos relacionar con lo que estaba ocurriendo en Chile, ¿ya? Y en los lados, al costado de esta imagen, tenemos dos performances visuales de la autora Catalina Parra, si no me equivoco, creo que era Catalina Parra, que en el 1977 presenta obras tituladas, son tituladas como Imbunche, ¿ya? Son que no se ve muy bien porque son imágenes muy antiguas, pero muestran cuerpos mutilados y objetos semejantes a cuerpos deformes que tienen como orificios en sus cuerpos y los cose, ¿cierto? Cose estas dos imágenes, representando obviamente lo que estaba viviendo el país. Lo siguiente que vamos a observar es la performance y el feminismo en Chile, ¿ya? Las mujeres han sido protagonistas de las mayores revoluciones del último tiempo. El derecho a voto, el ingreso a la educación superior, el trabajo remunerado, y todo esto no termina siendo, ¿cierto?, un secreto para nosotras, para las mujeres que hemos tenido que estar luchando día a día por situaciones de injusticia que parecían ser obvias, pero que no caen dentro de nuestros derechos, ¿cierto?, que no están siendo respetados. Y pese a que ha habido muchos avances respecto a esto, la igualdad de género aún no es una realidad, y por ello existe el feminismo. Entonces, a partir de esto se desarrolla a lo largo de la historia 3 bloques feministas en Chile. ¿Ya? El primer bloque, que es un movimiento social de la mujer obrera en los años 30, el segundo bloque, que corresponde al postcolonial y que vendría siendo algo así como la tercera ola, ¿ya? En los años 70, y el tercer bloque, que vendría siendo ya el actual, que es como el postfeminismo o queer, ¿ya? Que se le denomina. Es en el segundo bloque donde comienza a tener sentido los manifiestos y la lucha para las mujeres, ¿ya? Es aquí donde la performance empieza a tomar las riendas. Y ya en el tercer bloque, que se denomina queer, se empieza a replantear el contexto local chileno y la acción performativa más allá de la práctica artística, ya rompiendo cánones estéticos, rompiendo cánones institucionales, todo eso era como la base de la performance feminista. Realmente, la performance sigue siendo una herramienta de manifestación política y cultural, y lo hemos visto reflejado directamente en quienes hoy son un símbolo performático feminista a nivel mundial, y estoy segura que aquí todos, todas y todos conocemos que vendrían siendo las tesis. Las tesis. Las tesis es un colectivo feminista interdisciplinario, sí, compuesto por 4 mujeres que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Lea Cáceres vendría siendo la encargada más o menos del diseño de vestuario. La Paula Cometa es diseño e historia. Sibila Sotomayor es docente hoy en día de la Facultad de Artes de la Universidad de Valparaíso, tiene un máster en Sociología y en Antropología, y también está la Dafne Valdés, que es licenciada en Teatro. Este colectivo tiene como objetivo principal traducir las tesis de autoras feministas al lenguaje escénico y performativo, como de las autoras, por ejemplo, Silvia Federici y antropóloga Rita Segato. Ellas quieren que este mensaje pueda llegar a las demás personas, los mensajes feministas o todo el empoderamiento que busca
el feminismo, que pueda llegar a más personas, a más mujeres en el resto del mundo, porque quizá lo más probable es que no hayan podido leer estas tesis de esta autora, entonces ellas consideran importante trasladar estas escrituras, estos libros, estas tesis, a la puesta en escena para que la gente la pueda conocer. Entonces, este colectivo se forma el año 2018, están siempre realizando intervenciones en distintos encuentros, ferias locales de festivales de Valparaíso, siempre con la premisa de buscando la igualdad de género, la no violencia, etc. Y ellas tenían contemplado estrenar una obra de teatro en el año 2019, donde justo empieza toda la revuelta. Ellas tenían destinado presentar su estreno el 24 de octubre, y entonces por obviamente motivos de la revuelta del 2019 en octubre no pudieron, pero llamaron a participar a una performance el 20 de noviembre. Esta se grabó y se hizo viralizada muy mundialmente. Ustedes podrán conocer esta performance, se llama Un violador en tu camino. Entonces, que se realizó el 20, la primera vez acá en Valparaíso, y después, ya para el 25 de noviembre, es el día de contra la violencia de la mujer, ¿cierto? El 25 ya se vuelve a repetir y se hace un llamado también a las demás personas a participar, y entonces aquí es donde queda la grande. O sea que las mujeres se reúnen a lo largo del país y también en el mundo. En todas partes las mujeres presentan esta intervención, esta performance que de 10.000 personas a 100.000 personas se masifica, esto se vuelve ya un himno, se presenta en Francia, en India, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en distintos países. Después de esto ellas se hacen más conocidas obviamente y comienzan a hacer workshops, talleres en distintas regiones y países, y ahora están trabajando una nueva intervención que se llama resistencia o la reivindicación de un derecho. Y en marzo de este año presente, 2021, publican aquí el manifiesto Quemar el Miedo, que es la siguiente, aquí sale la fotito, Quemar el Miedo, que es un manifiesto, y también publican el libro Antología Feminista, el cual es una recopilación de distintos textos. Son las tesis. Ahí está parte de la intervención, lo cual ellas buscan siempre tener pasos y letras, por ejemplo, que sean fáciles de interpretar, que las personas lo podamos realizar. Están en Francia. Todo esto tiene un estudio relacionado con las cosas que han pasado, como por ejemplo la vulneración de los derechos de las mujeres, que se conocen en la historia, que le hacían estar desnudos los policías y hacer sentadillas. Por eso parte de la coreografía tiene todo un estudio y un significado. Aquí una foto donde los distintos lugares donde se ha presentado esta performance en el mundo, desde Chile para el mundo. Bueno, como grupo encontramos dos conceptos que están ligados a estas performances, específicamente a las tesis, Un violador en tu camino, nos enfocamos. Cuando hablamos del concepto de territorialidad, nos enfocamos específicamente en territorialidad sincrónica, donde
podemos manifestar se manifiesta ese interés compartido de una temática, en este caso, que bien conocemos. Se recalca que esta performance se logra replicar a nivel global. Entonces, además de ese interés compartido, este se recepcionó en cada localidad bajo diversas percepciones, pero bajo ese denominador común que es esta temática. ¿Ya? Cuando hablamos de territorialidad sincrónica, hablamos del efecto de simultaneidad que se genera y que por supuesto nos hace cuestionarnos el por qué se manifestó ese interés compartido desde octubre del 2019 y no hace una década o hace 30 años atrás. ¿Ya? También podemos mencionar la importancia de esta profunda necesidad y que claramente bajo la colaboración de las tesis se pudo edificar esta simultaneidad a nivel global. ¿Ya? Y ahora cuando hablamos también de este concepto de liminalidad, podemos ver cómo en el arte, en este caso la performance, Un violador en tu camino, colabora desde una propuesta estética y así se otorga ese vínculo entre lo teatral y lo ritual. ¿Ya? Con esto se obtiene ese resultado de transformación como acto político y en medio de un contexto de crisis. ¿Ya? Este concepto de liminalidad también busca y nos habla del sentido de comunidad. Entonces podemos hablar cómo los participantes, en este caso Un violador en tu camino, comparten una estructura en común. En este caso es la calle, y asimismo en la calle, en lugares específicos, ya sea frente a una iglesia, frente al juzgado, etc. ¿Ya? Entonces, cómo este lenguaje poético con un fin político se convierte en un acto transformador. Así podemos hablar de estos dos conceptos hablados ya en clases. Y ahora ya pasando al tema de las poéticas del colectivo Las Tesis, se nos resultó muy, no sé si fácil, pero muy eficaz encontrar información de las tesis, ya que como son muy recientes, debido a todo lo que pasó en estos 2 años, existen muchas entrevistas y muchos recortes de periódico, de diario, donde podemos encontrar como información para sacar cosas y analizar cosas de su poética a la vez que el material audiovisual. Entonces, para partir, lo interesante de las tesis es, por lo que dice su nombre y por lo que ya mencionamos anteriormente, ellas como creación, lo que tienen como objeto de estudio para crear sus performances es tomar las tesis de autoras y teóricas feministas y traducirlas en un formato performático. Esto con el objetivo de poder llegar a múltiples audiencias y para poder entregar un mensaje mucho más fácil y de forma más eficaz y con una forma de performática en la que a través del arte ellas pueden entregar este mensaje tan importante, ya que ellas están, ¿cómo se dice esto? Están tras la lucha de toda esta lucha feminista, como lo dicen en sus teóricas feministas de las que donde sacan sus tesis, que acá podemos ver a una de ellas, que es Rita Segato, de la cual sus textos fueron inspiración para hacer Un violador en tu camino, estrenada en noviembre. Esta forma de sacar su inspiración la encontramos muy interesante, ya que es una forma que está pensada, ellas mismas dicen que es por el bien común, para, como dije anteriormente, entregar un mensaje para todas y todes, y así poder expandirlo a muchas más personas. Otra cosa que podemos encontrar en sus puestas en escenas, además de cómo se presentan ellas, es el texto. El texto en cómo se menciona, cómo lo dicen, siempre son textos que van y directamente al objetivo de lo que ellas quieren representar. Ya lo vimos en esta performance muy famosa y que se viralizó, que ellas querían de un principio, al realizar la investigación de las tesis, apuntar hacia el tema de las violaciones, y cuando ocurrió todo el tema del estallido social,
se pospuso todo esto, pero a la vez incluyeron el tema de las violencias de carabineros, del Estado, y entonces su objetivo se cumplió al incluir lo que estaba ocurriendo en esa época, en los textos, en cómo ella lo decía. En en esta oportunidad ella la decían de una forma de canción, en la que, bueno, podían tener una canción muy pegajosa y muy fácil de entender, con un mensaje muy claro para las masas. Como también en otras ocasiones, ella usan el monólogo para aludir a estos como informaciones, utilizando diferentes recursos como el loop, las repeticiones, la desvirtuación del texto para entregar un mensaje. Esto lo podemos ver en una de sus primeras performances, que es esa que está arriba de la que de Un violador en tu camino, que fue una de sus primeras. Ahí están en una mesa, las cuatro, dos sentadas y dos al frente con micrófonos, diciendo los textos, diciendo como toda la información, por lo que luchan, y toda la información que ellas que nos quieren entregar a través de esta forma tan peculiar y muy, no sé si chocante, pero muy fácil fácil de tratar de descubrir de lo que están hablando. Es muy claro su mensaje y se entiende de las dos formas, tanto como hablado como en canción. También tenemos, al momento de hacer la performance, que usan siempre un beat que de una base que a simple vista se puede escuchar como de techno o muy como tecnológica, no sé cómo decirla, pero ellas la definen una base dura y segura que le da como una base a ellas mismas para exponer lo que ellas quieren. Entonces, el uso de esta música tiene un significado para ellas mismas en todas sus performances hasta el momento, desde la primera que se presentaron, pasando por Un violador en tu camino, y hasta la última que estrenaron por vía YouTube, que se llama Feminazi, que también contienen este recurso técnico en sus puestas en escena. Lo otro que podemos denotar a simple vista es el uso de su vestuario. Tienen un vestuario muy característico de ellas mismas, que es un overol rojo, como una jardinera roja, en la que, bueno, a pesar de que iniciaron así, fue mutando, fue evolucionando y fue cambiando a medida que tuvieron más intervenciones, agregándole más implementos, aprovechando como la situación en la que estaban, como pañoleta del movimiento pro aborto, bandas en los ojos negros para simbolizar el descontento social que existía en ese momento, y diferentes vestuarios e implementos que le ayudaban como para causar más impacto al momento de la audiencia de verlas. Otra cosa muy importante de ellas, al menos en Un violador en tu camino, es la relación que ellas tenían con el público, ya que invitaba a que las mujeres se unieran a la lucha, se unieran al canto, y se unieran a la coreografía para seguir luchando juntas, y así se fue agrandando este como performance. Así que su relación con la audiencia siempre fue como muy de invitar a que se unan también a participar y ser parte de esta performance. Eso en cuanto a las poéticas, y eso, sí. Déjame ver si me falta algo más. Bueno, después lo digo. Bueno, como conclusión, primero consideramos fundamental como grupo mencionar la importancia que tienen las artes performáticas en una sociedad, su rol que tiene como agente artístico y a la vez transformador, que está relacionado directamente con nuestro entorno, con nuestra sociedad, que está ligada a esas necesidades humanas y esa transformación que anhelamos como sociedad. En este caso, la performance Un violador en tu camino, que parecía algo como, que parece a la vista algo tan simple, tan efímero,
se convirtió en algo tan potente y tan catalizador como agente transformador, como un arma política de denuncia, que podemos ver que no solo abarcó a nivel nacional, que abarcó a nivel mundial. O sea, claramente está hablando, está gritando de que hay una necesidad humana de ser escuchada. Eso primeramente como conclusión grupal queremos mencionar. Es importante también tener presente que nuestra visión de la performance planteada en un comienzo se vio como confirmada a lo largo del análisis que fuimos haciendo, ya que creemos que la performance termina siendo una buena herramienta de visualización o de expresión para los performers o las performers, los artistas, para poder reflejar sus poéticas, para poder mostrar sus políticas, sus pensamientos, ya que hay ausencia de reglas, que es como lo mismo que sucedía, por ejemplo, en el caso de la disertación anterior de Abel Azcona, que no hay reglas para él y aún así su performance es totalmente diferente a la performance que podrían hacer las tesis, por ejemplo, pero siguen siendo parte de una misma rama. Y es por eso, porque termina siendo un lienzo de lucha en blanco que te da la posibilidad de pintarlo con lo que tus poéticas, tus pensamientos, tu lucha quiera gritar. Creemos que las tesis fueron un buen objeto de investigación debido al símbolo que hoy significan y a la relación que pueden hacer ellas con sus espectadores, ¿cierto? Que en el caso de Abel Azcona también sucedía, como mencionaba mi compañero Felipe Páez, que se relaciona con la gente que los observa, ¿cierto? Los hace parte de la performance, y eso es muy característico. En este caso las tesis también lo hacen, las unen a las mujeres a ser parte del canto, del baile, y eso es característico de este tipo de esta rama del arte. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Sí, cabe destacar que las tesis en un principio cuando empezaron a crear, tuvieron ese año de investigación para crear Un violador en tu camino, nunca tuvieron en cuenta, o nunca su objetivo fue como que esto se expandiera tanto, sino que su objetivo siempre fue manifestar esta como molestia que tenían, manifestar estas como demandas de las mujeres en un evento performático a través de las tesis de las teóricas feministas. Y cuando vieron que esto se masificó y el colectivo fue expandiéndose, se dieron cuenta que el colectivo de mujeres en sus performances iba a ser como algo muy característico de ellas, que las motivaba a ver que de lo grupal se podía como hacer cosas, su mensaje podía llegar a más personas. Eso en cuanto como a su poética, que nos interesó demasiado, como de este evento tan importante, su poética fue como cambiando, sus ideas también fueron cambiando de cómo montar. Y hasta ahora actualmente, bueno, la última intervención que tuvieron presencial, que fue Resistencia, fue de la misma como idea de un grupo de personas, de mujeres que se movían a través del espacio y decían estas manifestaciones de los derechos de la mujer. Encontramos que fue muy, muy interesante ese punto. Eso. Claro. También darnos cuenta que es algo que ocurre en la performance, que son gritos de lucha que, a pesar de estar influenciados por un contexto cultural, son aplicables también para cualquier parte del mundo. Las tesis, Un violador en tu camino, se replicó en países de no habla hispana, en otro idioma, pero aún así con el mismo objetivo y la misma lucha. Y nuevamente menciono a Abel Azcona. Él tiene también su lucha de, no sé, lo que presentaban ahí de las
la pedofilia, las violaciones a los niños, es algo que ocurre en todo el mundo también. Entonces, creo que eso también es muy característico del performance, que claro, hay una influencia sociocultural, pero también es algo replicable y que va de la mano de una lucha colectiva. Eso. Muchas gracias, profesora y compañeros, por escuchar. Preguntas, consultas abiertas a responder. Chiques, yo más que nada... dale Fernando, disculpa. Yo viendo la disertación anterior y con esta me hace pensar que la performance es como un lugar abierto es un lugar abierto, ¿sí? Que se deja ver y que se instala como en los lugares públicos o en donde la gente transcurre mayoritariamente en su vida cotidiana. Y bueno, y que invita a esas personas que están ahí sumergidas en su cotidianeidad a ver lo que está pasando dentro de estos grupos o de estos individuos, para así hacerlo reflexionar y como despertar, ¿no? Me hace pensar. Sí, de hecho, si pensamos en eso que tú dices y lo llevamos a la primera, bueno, una de las primeras veces que se presentaron con esta performance fue en el medio de La Huella. Pararon el tránsito y había como micros, autos, todo al frente, y la gente se puso alrededor y todos podían ver todo lo que pasaba ahí en medio de La Huella, con el parlante y todo. Ahí fue como justo en ese momento donde interrumpieron todo, hicieron su manifestación y se fueron y todo siguió otra vez. Pero exacto, como que interrumpió la vida cotidiana de los demás y hicieron la presentación. Claro. Solo quería agregar que el fenómeno de las tesis, así como lo dicen en las noticias, el fenómeno de las tesis. Sí, pues en parte es una performance, pero si se fijan, es un público más que activo, porque generó que las mujeres nos organizáramos, ensayáramos, o sea, fuimos parte incluso de un proceso teatral. Yo recuerdo que cuando fue acá en Antofa, nos juntamos a ensayar, otros grupos nos juntamos a vestirnos, prepararnos, maquillarnos, juntarnos en un lugar que era la plaza donde está la clínica Antofagasta, y decir, vamos, y si viene alguien o los pacos o quien sea, estamos todas juntas sin miedo. Había un miedo de parte de la mayoría porque era algo que nunca se había hecho en Antofa, pero yo siempre comparto esa experiencia porque fue una de las pocas veces que después de haber visto tanta cosa en las marchas, en la revuelta, haber estado en un espacio de seguridad con puras mujeres, o sea, era un espacio de seguridad. Yo sentía que si venía un pago no me iba a hacer nada, o sea, era una cuestión así como, tírenme agua, lo que sea, pero no me va a pasar nada, porque era muy hermoso sentirse acompañada con otras mujeres. Y era me pasó que en la parte del coro, por decirlo así, yo sentía que algo purgaba en mí, o sea, yo sentía una emoción, lloraba, venían imágenes de situaciones personales también, y era algo que sentía que estaba botando, y una vez que comparto con varias mujeres, me decían lo mismo, o sea, yo sentía eso. Entonces, es un fenómeno que no queda en una performance del momento, sino que como mujer a mí, o como espectador o público activo en el que yo estaba, es un recuerdo que queda más allá de la simple anécdota. Y creo que eso es algo súper potente que tenemos que rescatar también de cómo nosotros como artistas o creadores, o el nombre que nos ponga la sociedad, o nos queramos colocar, cuánto queremos llegar a otro, cuánto queremos dejar en otro más que la simple anécdota. Gracias, Claro, chiques. se conecta también un poco con lo que había mencionado usted también, de qué sucedía con el espectador después de que contaba su experiencia, Claro. cómo se iba, con qué sensación se iba, y claro, en este caso también ocurre lo mismo. Me gustaría compartir también que, bueno, yo también estuve y
comparto mucho esa sensación que menciona usted de sentirse segura. Yo me acuerdo que a ratos sentía que alguien como que me rozaba el poto y no me importaba porque sabía que estaba rodeada de puras mujeres y que nadie me estaba tocando como abusando de mí. Entonces era claro, un círculo de protección súper fuerte. Súper fuerte. Sí. Igual con respecto a lo que mencionaba la profesora de cómo llegamos al público, al espectador, o incluso también la invitación a ser intérprete de esta intervención sin importar la edad, sin importar mi estilo de vida, puedo ser doctora, estudiante, madre, lo que sea, es el hecho de ser mujer. Ya nos sentimos identificadas con lo que habla la letra y todo eso. Entonces también fui parte, y ellas en esta investigación que hicimos de las tesis mencionan igual que no se les escapó de las manos, y que es muy hermoso que la gente lo pudo adaptar a sí mismo, o sea, como es nuestra, porque nosotros también lo hicimos, también gritamos, y que ahí también salieron muchas versiones y personas que pudieron hablar de reconocer que la culpa efectivamente no es nuestra, que por ejemplo salían niñas diciendo no era culpa mía, tenía 8 años, estaba en mi casa, estaba con pijama, y le dio paso a esa purgación o a esa sanación, o es como un acto psicomágico, igual yo lo veo, y la relevancia que tiene como hito histórico el arte en este caso. Y también lo importante es que no se queda solamente en la idea o en que está inspirado y quiero crear algo, decir lo que estoy sintiendo, sino que hay un estudio detrás teórico, un profundo análisis investigativo, y eso es lo que causa en el resto una interpretación e identidad. Y que es muy interesante como artista generar ese espacio de investigación, porque cuentan con antropólogas y autoras feministas, entonces hay todo un trabajo. Gracias, Melanie. Chiques, estamos muy pasados del tiempo de exposición, lo siento. Pero falta un grupo más, por eso más que nada lo estoy haciendo notar, ¿ya? Son las 13:20. Tenemos que descansar un momento, una pausa visual. No sé si las chicas están de acuerdo o quieren trabajar. ¿Qué dicen los demás también? Dígame, Fernanda. Profe, lo que pasa es que yo a la 1:30, como terminábamos esta clase, yo entro a trabajar. Entonces, o podría disertar ahora, o no sé, si es que alcanzamos, porque... Usted entra a la 1:30 a trabajar, justo. Claro, sí, yo de hecho ya voy en camino para allá. Voy a disertar, si es que puedo disertar, lo haría así ahora como mientras me movilizo. No me parece, porque no va a estar en su 100. No, pero, o sea, que igual puedo hacerlo porque nos tocaba ahora, pero... Sí, Fernanda, como mire. lo digo por la pausa. Sí, no, mire, le transparento una situación. Hay 2 grupos de compañeros que por motivos personales y súper importantes hoy no pueden exponer. Entonces la solución que ellos plantearon, o sea, uno de esos grupos plantearon, y yo quiero también adecuarlo, es que graben su presentación, que graben su exposición y me la envían. ¿Ya? Pero el plazo es a más tardar mañana martes al mediodía. Bueno. Chicas, Bernie, Fernanda, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí, básicamente fue por el tema de como que igual se alargó el tiempo y la Fini tenía que ir a trabajar. Pero, bueno, también. Pero sí, estamos totalmente dispuestas, tenemos la presentación lista y se lo podemos grabar sin ningún problema. Bueno, igual en estos 10 minutos quiero aprovechar, chicas, miren, nos queda el otro lunes, que es el 21, y nos queda el 28, que es el cierre del semestre, y ya se acaba nuestra asignatura de poéticas.
Entonces, me urge ahora leerles la pauta del último trabajo que vamos a hacer, que es un ensayo personal, que me interesa leerlo para que les quede claro lo que hay que hacer, por si hay dudas que me pregunten en la semana, ¿ya? Entonces la propuesta es, lo leo ahora y después ya nos liberamos de la clase, o tomamos todavía aún así los minutos de descanso. Yo pretendía hacerlo anteriormente, pero entiendo igual que todo se atrasó. ¿Qué opinan? Lo dejo a criterio de ustedes. No sé, ¿qué opina el resto? Le damos la pauta. Sí, le damos el tiro nomás. Leámoslo al tiro, profe. Aprovechando el tiempo, los 10 minutos que nos quedan de clase. Y ya antes que la Fernanda se vaya a trabajar. Ya. Voy a compartir pantalla. Bien. A ver, chiques, necesito que si hay dudas, me vayan diciendo al tiro. Ya, miren, más que nada, el objetivo, bueno, mío como profe de ser humano, de hacer de pedirle este ensayo, una, porque tenemos que cumplir obviamente con el tema de las evaluaciones correspondientes para poder terminar bien nuestro semestre, pero lo que me interesa puntualmente es que puedan quedarse en esta asignatura con algo para ustedes, con algo que les gatilla ahí para después dar la vuelta o más adelante. Entonces, la pauta de trabajo es la siguiente. La fecha de entrega es el próximo lunes 21 de junio. ¿Ya? Acá quiero conversar con todos, si están de acuerdo que sea para el otro lunes, o máximo les puedo dar martes a las, no sé, 20 horas. ¿Ya? Me pasa que tengo que tener en esa semana, bueno, yo de aquí al otro lunes tengo que tener los 5 informes revisados y puesto la calificación, y esto que les voy a pedir el 21, yo el 28 ya tengo que tener los 17 informes leídos, revisados, aparte de otras cosas que yo debo hacer. Entonces no les puedo dar más plazo, por ejemplo, no sé, pues el otro viernes 25, imposible, porque no me va a dar tiempo de revisar todo. ¿Me entienden? Entonces, ¿les parece si lo dejamos para el 21 o para el martes a las 20 horas? Ahora, si alguien lo tiene el lunes, genial, porque ya vamos avanzando. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? ¿Quién? Sí, profe, el martes. Ya, ¿quién está? Martes, ya. Martes a las 20 horas, pero después de eso, chicas, no hay otra opción. Claro, ¿ya? profe, lo que podría hacer es que el martes sea así como el último plazo, que la fecha de entrega sea el 21, pero el martes ya así. Por lo mismo les digo, el lunes 21 es a las 12 horas, es como el horario plazo formal, y yo les puedo dar máximo el martes a las 20 horas, ¿ya? Porque del miércoles tengo que ponerme así a full a revisarles, ¿ya? Así que cumplan con eso, chiques, por favor. ¿Por qué? Porque miren, si se fijan, no es tanto lo que hay que hacer. Paso a leer. La evaluación tiene como objetivo que de manera personal logre construir teóricamente su visión de poética, relacionando conceptos trabajados durante el semestre y generando reflexiones para sustentar su propuesta. ¿Ya? Es muy similar a lo que hicieron ahora, pero es con su propia poética. Entonces, primero es definir y construir una poética personal guiándose en las sesiones de la clase del semestre, sus intereses personales, su manera de ver el teatro y el arte en general. Considera esta propuesta desde la visión del director, intérprete, proceso de montaje y creación y relación con el público. ¿Se entiende eso, chiques? O sea, como yo, creadora de esta poética, voy a trabajar como director, como quiero que trabaje el intérprete. Recuerdan que vimos Barba, vimos Grotowski, donde ahí se enfoca un poco en el trabajo del intérprete, ¿cierto? Cómo quiero que sea la apuesta, ya puedo irme en lo estético, en lo escenográfico, puedo irme en la iluminación o no quiero trabajar con esto, ahí va decisión personal. Y cómo quiero que sea mi trabajo, mi poética en relación con el público, ¿ya? ¿Se entiende eso? Es importante desglosarlo para que vayan definiendo también esta misma visión.
Y luego de eso, escribir un ensayo donde expongan su investigación y propuesta de poética, considerando los principios de redacción académica y aplicando sistemas de citación. ¿Ya? Es importante aquí que respalden lo que quieran hacer también con algo bibliográfico. En relación al ensayo, tenemos una introducción donde se contextualiza al lector en su tema a abordar, se realiza una presentación que invita a la lectura y resumen la idea principal del ensayo. Y acá, que es la parte del desarrollo, lo más potente, yo les pido que construyan una definición de poética, no la suya, ¿ya? Es construir, ¿qué es una poética teatral? Construir una definición apoyándose en antecedentes bibliográficos, ¿ya? ¿Se entiende esto? No es qué es mi poética, sino que es qué es una poética teatral. Si tengo que dejarle a un compañero para el otro semestre que entienda qué es la poética, ahí usted le va a dar una definición, ¿ya? Si yo necesito saber, voy a esa definición. Luego, construir un texto donde exponga de manera general su poética personal, ¿ya? Puede ser una hoja donde diga, bueno, mi poética quiero porque, no sé, me inspiro en tal y tal cosa, ahí va a criterio suyo. Y luego desglosar el concepto de poética con lo que decía anteriormente, trabajo del intérprete, trabajo como director, relación público-espectáculo y proceso de montaje, creación, puesta en escena. Respaldar cada aspecto de su poética con conceptos vistos durante el semestre y con otros antecedentes bibliográficos. También se puede ejemplificar su inspiración con otras compañías o autores. ¿Se entiende esto? O sea, no, quiero que mi poética se base en la liminalidad porque según tanto, ¿ya? Y puedo dar un ejemplo, qué sé yo. Bien, la conclusión donde sintetiza aspectos claves y los aspectos formales, ¿ya? Si se fijan, chicas, no es tanto lo que hay que hacer, ¿ya? No es como una gran investigación porque se basa netamente en su visión. Sí tiene que apoyarse bibliográficamente y también les había dado aviso de este ensayo desde el inicio de nuestra asignatura. Así que eso, ¿hay alguna duda del trabajo? Por favor, para que me lo digan inmediatamente. Tengo una duda. Dígame, Felipe. Este es un ensayo escrito, no es un informe. ¿Cómo? Lo que pasa es que teníamos, bueno, yo estaba hablando con... estábamos haciendo el informe de este trabajo, del trabajo de la poética de Abel Ascuena. Y bueno, estábamos debatiendo si era un ensayo escrito o un informe, porque según lo que yo tengo entendido, el informe tiene que tener índice, introducción, y el ensayo escrito no tiene que tener como índice ni nada, ¿o sí? A ver, lo ideal sería que esos aspectos los conserven siempre. Yo les coloqué ensayo, claro, puede haber sido mi error de no especificar si es como más informe o ensayo. Claro, Pero... si el Tommy quiere decir algo, Tommy quiere decir algo. Oh, no, no, nada. No, que el ensayo, yo igual tenía entendido que el índice lleva, o sea que el informe lleva índice y el ensayo no. Bueno, pero miren, más que a mí no me interesa tanto el índice para ser sincera, sino que dieron una buena introducción, una conclusión, por ejemplo, creo que sí es importante como en un tema narrativo, ¿ya? No se desgasten a lo mejor con el tema del índice para mi asignatura porque me interesa el contenido, ¿ya? Y la introducción y conclusión son importantes porque sirven para ligar lo que voy a decir y para que vayan practicando para sus tesis y todo eso, ¿ya? Ya, consideren esos aspectos, sí, no se gasten con el tema del índice, háganlo con ese formato que les estoy dando, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chiques? Sí, profe, ¿este trabajo sigue siendo grupal o individual? No, este trabajo es individual, ¿ya? Este trabajo sí es individual. Va cada uno porque es definir una poética personal, ¿ya? Y por lo mismo les pido que me cumplan con el plazo para poder tener sus notas el 28, porque se supone que el 2 de julio cerramos el semestre
pero yo la última clase con ustedes es el 28. Así que sí o sí tenemos que tener ahí cerrado todo. La clase del 21, y esto lo voy a dejar como una tarea, me gustaría que esa clase del 21, aparte de yo entregarle las calificaciones de esto que acaban de presentar, sea una clase, yo necesito el feedback, ¿ya? Entonces, si pueden traer anotado o pensado más o menos en relación al semestre, o sea, qué les pareció, qué rescatarían, qué dudas tienen, qué les gustaría haber visto que a lo mejor no se pudo. Por último, para yo mandarles el material aparte, ¿ya? Pero va a ser una clase netamente para que podamos hacer esa retroalimentación, ¿ya? Yo lo necesito como profesora y obviamente ustedes también es importante que analicemos pues, cómo fue el semestre. Si todo sale bien, me gustaría seguir haciendo clases, entonces también para mí es importante como primera experiencia así ya más formal, tener la opinión de ustedes, ¿ya? Profe, entonces el otro semestre no tenemos con usted. No, porque poéticas es solo un semestre, que sería este. Terminamos el 28, ¿ya? Y ese día 28 yo creo que vamos a estar cerrando, entonces no nos va a dar el tiempo como para sentarnos a reflexionar, ¿ya? Así que eso, chiques, cualquier duda del trabajo, por favor, escríbanme o llámenme o manden un correo, ¿ya? Suban este informe que acaban de hacer al Moodle, ¿ya? Tenemos que cumplir con eso protocolarmente, entonces suban el informe, aunque sea uno cada uno. Ayer estaba viendo que la Cata subió el suyo, pero cada integrante igual suba el trabajo, ¿ya? Para que no haya problemas después con el no cumplimiento. Bien, chiques, muchas gracias. Gracias por la disposición, por sus trabajos, por participar igual. Y nos vemos el próximo lunes 21. Si se puede quedar el grupo de Fernando, Felipe, que necesitábamos conversar, y los demás quedan liberados, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hagan con tiempo el trabajo, porfa, para que no queden estresados el domingo en la noche. Chao, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, gracias. profe, Chao. gracias. Nos vemos la semana. Ya, está el Felipe solamente, no está Fernando. Ah, está Bautista en Lascano, no está. No, no sé qué la verdad. Perdón. Pregúntenle, ay, García, pregúntenle a Fernando si va a poder entrar. Ahora le estoy preguntando. Bueno. Bueno, pero igual podemos conversar. A ver. Más un minuto para mandar. No, no responde el Fernando.
Ya, entonces voy a... Bien, ¿qué pasa, chiques? ¿Tienen algo? No tienen nada. Digan la verdad, Rosas. Voy a...